Buenas tardes. Ahora me corresponde a mí cerrar el tema de discusión para el tema número 9, el portafolio electrónico como estrategia de evaluación del trabajo de los alumnos en red. El objetivo de este foro de discusión fue el de reflexionar sobre el uso de los e-portafolios como estrategias de evaluación en la teleformación y analizar y debatir colaborativamente sobre el proceso de evaluación a través del e-portafolio y cómo es que esta modalidad de evaluación puede complementarse con otros recursos para la evaluación del desempeño. Para lograr lo anterior, dividimos el tiempo de la actividad del foro en dos. Durante la primera semana se abordarían preguntas tales como qué procedimientos son los adecuados en el enfoque y aplicación que tienen los e-portafolios en el proceso de aprendizaje aplicados a la evaluación y como herramienta de análisis en un proceso educativo. La segunda pregunta era cuál sería la diferencia que existe al utilizar un e-portafolio como herramienta de evaluación versus las pruebas objetivas en cursos virtuales. La tercera es qué responsabilidad tiene el docente que decide evaluar el proceso de aprendizaje a través de e-portafolios en lo relacionado a enseñar el uso de tecnologías para mejorar la apariencia del e-portafolios. Algunos autores sugieren que un portafolio que pretende evaluar el aprendizaje deberá incluir tanto productos seleccionados por el alumno como otros seleccionados por el facilitador. Entonces esto nos lleva a la pregunta 4. ¿De qué manera y hasta qué punto debe el docente intervenir en la selección de materiales a incluir en el portafolio electrónico? En el segundo tiempo del foro se trató de discutir con base a dos preguntas. ¿Cómo apoyan los e-portafolios en el proceso de evaluación para cursos en línea para darle calidad y veracidad al trabajo del estudiante? ¿Y qué requiere un maestro para aplicar el portafolio electrónico en su curso académico? Comenzamos con el concepto de portafolios o de portafolios electrónicos. Y pues en general podemos decir que los portafolios y portafolios electrónicos se sustentan en principios constructivistas y que son un conjunto o colección sistemática, significativa y con un propósito objetivo de documentos y evidencias que se recopilan a lo largo del tiempo. Puede ser un curso, puede ser una carrera, puede ser un programa, y que presentan o resumen el desempeño de una persona en algún área, como puede ser la académica o la profesional, ya que, como afirma Klenowski en 2005, el portafolio y el portafolio electrónico están presentes en todas las etapas educativas y de desarrollo profesional. De cierta forma, el portafolio está sustituyendo al currículum vitae, pues muestra mejor lo que una persona es capaz de hacer. La versión electrónica de un portafolio recibe el nombre de e-portafolio o portafolio electrónico, y como su versión tradicional es una estrategia formativa relevante y un instrumento de evaluación y aprendizaje que permite tanto a docente como a estudiante monitorear o dar seguimiento a los procesos de aprendizaje propios y de terceros. ¿Qué debe un portafolio electrónico incluir? Debe incluir documentos que representen el mejor trabajo, borradores de trabajos y autoevaluaciones de los estudiantes, notas emitidas por el profesor, documentos consultados o de interés, videos. En este caso, Johnson en 2006 nos dice que también hay otras alternativas de evaluación que se pueden incluir en el portafolio, tales como los pósters, trabajos de investigación, los videos que acabo de mencionar, imágenes, evaluaciones de pares, planificación de la evaluación, entre otros. ¿Qué usos y qué ventajas representan los portafolios electrónicos? Bueno, para Barberá en 2011, las funciones prioritarias que se desprenden de la aplicación en contextos de aprendizaje del portafolio son que ayudan al análisis, seguimiento y posterior evaluación de diferentes aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, además de que recopilan y comparten o facilitan el compartimiento de
o intercambio de información asociada con el proceso también de aprendizaje. En lo académico, un portafolio electrónico permite al alumno reflexionar acerca de su propio proceso de aprendizaje y por ser electrónico, el portafolio se encuentra disponible en todo lugar y en todo momento e impide que se pierdan documentos importantes. El portafolio electrónico también relata y permite medir el desempeño, los logros, las fortalezas, las debilidades, el crecimiento y desarrollo, el progreso del estudiante a lo largo del tiempo. Esto es a diferencia de las pruebas objetivas que solamente miden el desempeño en un punto, del tiempo, lo cual significa que el alumno puede estar afectado por uno o más factores que modifiquen su desempeño en esa prueba objetiva. Sin embargo, esto no quiere decir que tales resultados de las pruebas objetivas no deban ser incluidas en el portafolio. Al contrario, invitamos a que un portafolio electrónico contenga también lo que un alumno haya obtenido en pruebas objetivas. ¿Verdad? El portafolio es tanto formativo como acumulativo. La evaluación mediante el portafolio electrónico es acerca del desempeño y en determinadas situaciones se convierte en una evaluación auténtica porque se evalúa el conocimiento procedural de procedimiento, no solo el declarativo, y se llega a incursionar incluso en la dimensión actitudinal que el alumno tiene hacia el trabajo realizado. Guerrero y Valverde citan a García, quien precisa que además de el software, lo que verdaderamente diferencia el portafolio electrónico del tradicional es la interacción, el uso interactivo que se hace de él. Un portafolio no es únicamente electrónico, un portafolio electrónico no es únicamente el portafolio tradicional digitalizado y colgado en la web. Es más que eso. Un portafolio electrónico permite la interacción, permite el diálogo entre docentes, estudiantes y estudiantes entre ellos. Como una herramienta didáctica, el portafolio electrónico permite una planificación de tareas y actividades para trabajar con los contenidos a lo largo de un curso, ofreciendo oportunidades de realizar una evaluación continua, favoreciendo el distanciamiento sano, por supuesto, de la concepción de la evaluación a través de un solo examen, como único factor determinante de la actuación del alumno. Es una forma de evaluación enfocada en el aprendiz, quien decide lo que mejor cuenta su historia, en contraste con una prueba objetiva diseñada por el docente basada en objetivos curriculares o incluso en objetivos personalmente elegidos y establecidos acerca de lo que el alumno tuvo que haber aprendido. Blanca Ledesma nos dice que en España Crominas y Rodríguez Espinar, y también Ibarra, el primero en 2000 y los segundos en 1997, indican que el portafolio es hoy día la técnica más apreciada en el campo del diagnóstico y la orientación en la educación, ya que informa convenientemente sobre las competencias que una persona o grupo de personas puede demostrar, así como la naturaleza y aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha seguido, permitiendo valorar lo aprendido y la capacidad de aprendizaje que se demuestra junto con las habilidades que se tienen de ello. En el portafolio se reconoce el potencial, tiene el potencial como técnica de evaluación, de diagnóstico y como una metodología de enseñanza-aprendizaje. Hay portafolios según su uso, según su propósito. Por ejemplo, los portafolios de crecimiento enfatizan el proceso de aprendizaje, identificando fortalezas y debilidades y dando seguimiento al desarrollo de uno o más productos para mostrar el cambio o crecimiento en el tiempo. Este tipo de portafolio ayuda a desarrollar en el alumno habilidades como la autoevaluación y el establecimiento de metas y objetivos. También existen los portafolios para muestra o exhibición.
que ponen en display lo mejor del trabajo de los estudiantes, así como sus percepciones al respecto. Esto sirve muchas veces en los procesos de admisión escolar o selección para un empleo, incluso para mostrarle a los futuros profesores de un individuo o grupo las aptitudes que actualmente tienen sus futuros estudiantes. Paloff y Pratt nos describen también los portafolios profesionales, los portafolios de proyectos y los portafolios de evaluación. Los últimos, los de evaluación, son los que nos conciernen y son los que se enfocan en el logro de resultados o competencias, obviamente midiendo, proporcionando evidencia del proceso, y tienen la intención de documentar los logros con el objetivo de asignar una calificación y observar el progreso, como ya lo decía antes, hacia los estándares o para colocar a los estudiantes adecuadamente. El portafolio electrónico podemos decir que es una herramienta bastante interesante e importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que no nada más se centra en el producto final, sino que se centra en todo el proceso que se lleva a cabo durante un curso o programa. Y debido a que concentra todo el material elaborado como evidencia de trabajo de un alumno. Tenemos que tener algunos puntos en consideración cuando deseemos desarrollar un portafolio. Hay autores también como Paloff y Pratt en 2009, y también Selleck, ¿quién les podré mencionar? Horn, Mark Sack y Sewell, que señalan estas consideraciones. Debemos tener en cuenta cuál es el propósito del portafolio, qué criterios serán utilizados para revisarlo, es decir, qué es lo que se considera un término exitoso del programa o del curso, qué fuentes de evidencias deberán utilizarse, cuánta evidencia se necesita para tomar buenas decisiones y determinaciones, y cómo se interpreta la evidencia que se recolecta. Hay autores como Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago que aseveran que aunque no hay un modelo estándar de portafolio, el portafolio deberá incluir al menos los siguientes aspectos. Primero, los objetivos de la materia de la carrera, las competencias a adquirir, obviamente, el esquema general del trabajo, la planificación diaria, el registro de experiencias claves, sin olvidar que debemos tener orientación también acerca de la evaluación y orientaciones acerca de la evaluación, de la autoevaluación, perdón, y por último las conclusiones por el alumno. Entonces esto nos lleva al portafolio electrónico como evaluación. Paloff y Pratt nos indican que el portafolio puede utilizarse para evaluar a través de varias acciones, tales como rúbricas para ello, y después asignar calificaciones. Algunas opciones que se pueden tener para evaluar mediante el portafolio es que el estudiante pueda reflexionar con el portafolio y se le pueden dar algunas preguntas para que él conteste, además de una rúbrica como una forma de autoevaluación. Los portafolios también se les pueden presentar a compañeros estudiantes, a iguales, a quienes se les solicitará retroalimentación que proporcionarán según una rúbrica y otros criterios previamente establecidos. Los portafolios además también se pueden presentar a un facilitador o para fungir como la base para que este facilitador y sus alumnos, como ya había dicho antes, conversen, interactúen, tengan un diálogo acerca de los logros según los resultados. Puede haber también un panel de expertos o un comité multiprofesional a quien se le presenten los portafolios y que ellos sean los que revisen el portafolio al final de un programa o como una forma de transición que determine si los alumnos están listos o no para continuar con el siguiente programa o nivel. Para crear una rúbrica cuyo fin sea evaluar un portafolio que también se debe ser evaluado, se deben incluir criterios como la relevancia, el alcance, la precisión, la coherencia y la profundidad.
Los describiremos muy brevemente. La relevancia se refiere a que los componentes del portafolio incluyen objetivos de aprendizaje, resultados y competencias. El alcance implica que todos los aspectos de participación en el programa o curso sean cubiertos en el portafolio. Esto es pruebas, lecturas, participación en actividades colaborativas, participación en discusiones como en los foros de discusión, entre otros. La precisión, por otro lado, se refiere a que el estudiante use de manera correcta y clara los conceptos, los términos, los principios que se han usado en el curso o en el programa. La coherencia implica que los elementos del portafolio se conecten lógica y estructuralmente y que se presenten de manera consistente. Por último, la profundidad. Este criterio significa que el portafolio debe reflejar una postura personal y esta postura debe estar respaldada por un análisis del material, por reflexiones acerca del aprendizaje y el uso de múltiples referencias y recursos también de calidad. Entonces, por los beneficios que los portafolios electrónicos aportan a los estudiantes en cuanto a los aprendizajes, a través de la reflexión, las contribuciones que de ellos logramos obtener al usarlos para la evaluación, tanto de uno mismo como de iguales o de profesores, para otros profesores, para sus propios estudiantes en etapas de diagnóstico y determinación e inicio de programas, podemos decir que los portafolios electrónicos son una excelente forma para depender no solo de pruebas objetivas en los cursos en línea. La manera en la que un docente puede contribuir a la construcción de los portafolios, respondiendo a la pregunta de si hasta qué punto un docente debe intervenir en la elección de los materiales a exhibir en un portafolio, el docente únicamente puede colaborar al permitir que las notas que él haya utilizado para evaluar productos desarrollados por el alumno sean publicadas en un portafolio. Entonces, pues, viendo una vez las bondades que los portafolios electrónicos tienen tanto para la actividad docente como para la actividad de los aprendices o de los alumnos, es que los inviten ustedes a llevar un portafolio a lo largo de su curso, a lo largo de la carrera, para que ellos, los alumnos, puedan reflexionar acerca de su propio desempeño, mirando hacia atrás y viendo las evidencias que ellos mismos han recopilado y que se basan en múltiples recursos elegidos por ellos mismos, que es lo importante. Pues no me queda más que despedirme y agradecer las contribuciones tan acertadas de el doctor Arsenio Pérez, de mi compañera doctorante Blanquita Ledesma, un servidor, Lenín Salazar, encargado de únicamente estructurar este resumen para cerrar el tema del uso de los portafolios como evaluación de los estudiantes en línea. Muchísimas gracias.